Bienvenidos a Con Todo y Pensini por Globovisión. Como siempre les deseamos una muy feliz tarde, les ofrezco siempre su agüita. Tenemos un programa especial el día de hoy. Empezamos con esta canción dedicada no solamente a Charles Aznavour, que muere el día de hoy después de 94 años. Un hombre que dejó, mire, esa legacía, tiene ese toque como de Frank Sinatra. Pero es un privilegio vivir 94 años y vivir así de bien y cantar en la vida. Así que bueno, se los dedico a todos ustedes para que bajen ese estrés. Este es el momento que vamos a pasar un rato agradable como tratamos todas las tardes. Y tengo a una de sus invitadas favoritas, que es Giovanna de Michele. Siempre que ella viene al programa la gente me lo agradece y tenemos tantos temas en lo que significa el tema de relaciones internacionales, la diplomacia, Venezuela en el centro del mapa político, todo lo que está pasando con Bolivia, Trump, unas relaciones de Naciones Unidas cambiando un poco las organizaciones de Estados americanos. Son muchos temas, así que te vamos a dedicar el programa completo para ti, Giovanna. Qué Muy buenas bueno, tardes. gracias. Siempre un placer verte, estás más flaca, más bonita que nunca. Gracias, Déjame tirarte todas las flores para que empecemos bien con esa bella sonrisa tuya. gracias, Pedro. Bueno, gracias por estar con nosotros. Son muchos los temas. Yo quisiera empezar por el tema de la Organización de Estados Americanos, que hemos tratado muchas veces. Un esfuerzo que ha hecho el secretario general Luis Almagro por ayudar al cambio hacia la democracia de Venezuela. Según su opinión, Venezuela no tiene democracia y está haciendo todo un esfuerzo. Lo que pasa es que como que se le ha salido un poco de las manos en el tema diplomático y político, por decirlo de alguna manera. Porque la semana pasada hubo reclamos, inclusive de España, de cómo se había referido a él a un expresidente español, que no les pareció a España que era correcto dirigirse a él porque le dijo, mira, le dijo en pocas palabras que no tenía conocimientos, por no llegar a la palabra que insulta. Pero Zapatero le dijo también que era como el representante internacional de Venezuela. Y yo creo que muchas veces la diplomacia funciona, y funciona de llamarlo, vamos a reunirnos, vamos a hacer algo más que una nueva diplomacia de micrófono, y que han bajado todavía los estandartes en la diplomacia internacional, para mi parecer, pero me interesa mucho tu opinión. Sí, Pedro, coincido plenamente contigo. Yo creo que Luis Almagro ha hecho un trabajo extraordinario focalizando la atención en el tema de la gobernabilidad democrática y la legitimidad de desempeño de los gobiernos democráticos del continente. Y todo esto es muy valioso realmente porque prácticamente el continente americano estaba en mora, ¿no? Porque estaba como demasiado enfocado únicamente en la forma de llegar al poder. Pero más allá de eso, creo que se ha excedido un poco, creo que hay un temperamento que se está sobreponiendo a lo institucional. Y aquí lo más delicado de este asunto no es el desprestigio personal que pudiera haber o en la figura del secretario general de la OEA o en la figura del expresidente español Rodríguez Zapatero, sino el daño que se le hace a la institucionalidad. Cada vez que el secretario general de la Organización de Estados Americanos o cualquiera con un cargo semejante o un jefe de Estado, por ejemplo, se refiere a otra persona con esos términos despectivos, irrespetuosos, altisonantes, le está haciendo un daño a la institución que representa, Claro. porque está llevando a la institución a un nivel, digamos, no acorde con la majestuosidad del cargo que él debería representar. En ese sentido, debería, pues, el señor Luis Almagro ser un poco, digamos, más Y comedido. descalifica de alguna manera el argumento cuando tú descalificas a las Por personas. supuesto que sí, porque fíjate tú, lo interesante, lo que le da nivel a cualquier debate es contrarrestar las ideas con argumentos. Muy bien, Cuando tú comienzas a atacar a muy bien. la persona y no a la idea y no al proyecto, estás demostrando que no tienes argumento, no tienes una buena capacidad argumentativa para ir en contra de una idea o de un O se proyecto. pierde mucho tiempo, Se porque pierde mucho en vez de tiempo, se enfocarse en el erosiona la tema, entonces relación. están peleando, no, que España manda entonces Así es. un documento Fíjate, reclamando y fíjate la respuesta del gobierno español a mí me pareció interesantísima, porque el de gobierno mucha español, altura. y días antes el gobierno español había dicho que José Luis Rodríguez Zapatero no representaba a los intereses de España, Sin que él estaba actuando a embargo, título personal. Sin embargo, defienden la majestuosidad de quien fue un presidente de España. ¿Me explico? O sea, claro, de alguna manera están entendiendo que los ataques contra Rodríguez Zapatero en lo
personal se trasladan a lo que fue también su gestión como jefe de Estado, ¿no? Y eso es lo que habría que rescatar inclusive en América Latina, nosotros mismos aquí en Venezuela. Sí. En Venezuela nosotros hemos bajado mucho el nivel del debate. Mucho. En todas y a las través áreas. de las redes, también descalificando a todo el mundo y personas a través de máscaras, porque no ni siquiera dicen el nombre. Amparadas en el anonimato, es Ahora, correcto. yendo al tema principal, que es lo que le concernía a Almagro, él está reclamando que el problema de Venezuela es la diáspora y el problema humanitario son los principales. Y ya hay unos reclamos de distintos países, sobre todo los fronterizos, lo que es Colombia, lo que es Brasil, han reclamado, dicen, mira, tenemos un problema real y después lo que llega en segundo lugar. De hecho, ya fue el tema principal de no solamente de lo que es la OEA, pero como ya se sale del hemisferio, se vuelve un problema internacional, entonces intervienen las Naciones Unidas. Sí. Primera vez que se ve algo así, sobre todo con Venezuela. De hecho, fíjate que la resolución que aprobó recientemente el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas parte precisamente del escándalo que genera el éxodo masivo de venezolanos y las consecuencias que esto está provocando en todos los países receptores. Eso es lo que motiva a los integrantes, los 47 gobiernos integrantes del Consejo de Derechos Humanos a pronunciarse y a instar al gobierno venezolano a aceptar la ayuda humanitaria, porque se entiende que el problema del éxodo es una consecuencia de otro problema mayor, que es el problema de la falta de abastecimiento de alimentos y medicinas, básicamente, aun cuando esa resolución del Consejo de Derechos Humanos también habla de una persecución política agravada por los problemas económicos y sociales del país, pero la esencia, digamos, la raíz del pronunciamiento del Consejo de Derechos Humanos es el éxodo de venezolanos, que se ha convertido realmente en una presión importante. Es importante, y te pregunto, ese documento de que haya una resolución, de que se determine, mire, porque aquí el gobierno venezolano siempre se ha defendido diciendo, no, aquí no hay ningún problema. Es más, uno de los más importantes políticos del PSUV dijo hoy, Diosdado Cabello, que no, que aquí no había problemas de crisis humanitaria. Sí, bueno, fíjate, ese es un tema complejo. A ver, según el derecho internacional, la crisis humanitaria tiene una definición como que muy precisa, ¿ok? Se entiende por crisis humanitaria todo el sufrimiento extremo a que pueda ser sometida una población a consecuencia de un conflicto armado o a consecuencia de un desastre natural. Más recientemente se ha venido introduciendo la idea de que puede haber un sufrimiento exagerado en una población como consecuencia de la mala gestión de un gobierno, ¿ok? Pero eso está, digamos, un poco incipiente todavía. Se habla de la posibilidad de injerencia humanitaria o lo que está muy en boga en estos últimos días, esa famosa R2P, la responsabilidad de proteger, pero única y exclusivamente cuando es apoyada o es avalada por el Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas. Eso no quiere decir que en el mundo y en la historia no haya habido episodios en los cuales algunos países deciden invadir a otros argumentando razones humanitarias, pero no lo están haciendo con la bendición del sistema de Naciones Unidas. Eso es posible, eso puede llegar a suceder, pero eso tiene costos políticos sumamente altos para quien toma la decisión de invadir. La gran interrogante es si en estos momentos quienes pudieran tener la capacidad para invadir Venezuela estuvieran en disposición de asumir esos altísimos costos, ¿ok? Y eso desmonta un poco la probabilidad que algunos dan como muy cierta de una invasión inminente al territorio venezolano. Eso, a mi modo de ver, no está planteado. Y no está planteado, primero, porque no está muy claro el concepto de crisis humanitaria en el caso de Venezuela, insisto, no porque no estemos padeciendo quienes vivimos en este país, sino porque de cara al derecho venezolano, eso a mi modo de ver no está planteado, y no está planteado, primero porque no está muy claro el concepto de crisis humanitaria en el caso de Venezuela, insisto, no porque no estemos padeciendo quienes vivimos en este país, sino porque de cara al derecho internacional no encaja muy bien con la situación que se está viviendo en Venezuela. ¿Se ve? Hay un desfase, es decir, el andamiaje normativo a nivel internacional para definir crisis humanitaria, definir injerencia humanitaria y activar la responsabilidad de proteger no coincide con lo que se está viviendo. Las Naciones Unidas tienen el derecho, y pueden hacerlo a través de los cascos azules, invadir un territorio
cuando hay crisis humanitaria de alimentos o de medicina, está en sus estatutos. Sí. Y ese es el miedo que puede tener el gobierno venezolano porque por eso no han decretado esa crisis. Tenemos que ir a una pausa. Sí, Al regreso, buenísimo ese punto. Hablamos de eso y sobre todo de la invasión que está en boga y para complementarlo a la Bachelet que viene del mundo socialista que está diciendo, mira, en Venezuela realmente es un problema de derechos humanos, para que nos los aclare. Bueno, tenemos la experta aquí, Johanna Miquel. Gracias. You are the one for me, formidable. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @Globovisión. En Instagram, @Globovisión. En Facebook, Globovisión. En Telegram,